Bueno, hoy día clase del 9 de junio en la materia de presupuestos para la carrera de para la carrera de Ingeniería Comercial y Administración. Una vez que hemos visto de qué manera es que nosotros podemos introducir procesos inflacionarios al presupuesto a través de lo que hemos aprendido en la anterior clase, podemos ya empezar a hacerlo. Vayamos con cada uno de los modelos de hacer presupuestos que hemos aprendido anteriormente. Habíamos aprendido de manera teórica que se pueden elaborar presupuestos en moneda extranjera, ¿no es cierto? Sin embargo, habíamos dicho que tiene sus desventajas y sus ventajas, ¿no es cierto? Entre las desventajas habíamos dicho de que la moneda extranjera también presenta procesos inflacionarios al interior de nuestra economía. Por lo tanto, para que este presupuesto sea totalmente confiable y representativo de la realidad, tenemos que encontrar tasas e índices de inflación del dólar dentro de nuestra economía. Para ello, ¿qué hacemos? Partimos, como aquí tenemos en el ejemplo, de 100 bolivianos que están expresados a precios de una sola fecha. ¿Cuál será esa fecha? Al 31 de diciembre del año pasado, supongamos. ¿Ya? Entonces tenemos el mes base o el año base, el mes siguiente o el año siguiente y el mes siguiente. ¿No es cierto? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos proyectar tasas de inflación. ¿Ya? Entonces, agarramos y proyectamos las tasas de inflación. Para el año base no hay inflación, lógicamente, porque estamos comparando, ese es el año de comparación. Al año siguiente es 17% y al mes siguiente o al año siguiente es del 10%. ¿Qué más necesitamos? Tipos de cambio. ¿Ya? 7, 8 y 9 puesto en estos casos. ¿Ya? Con toda esa información, ¿qué quiero? Necesito encontrar esto que está aquí en amarillo. Necesito encontrar tasas e índices de inflación del dólar dentro de nuestra economía. ¿Cómo es que se hace eso? Entonces, ya sabemos, partimos de 100. Esos 100 ahora quiero reexpresarlos a valor corriente, porque están a valor de una sola fecha que es el 31 de diciembre, por lo tanto están a valor constante. ¿Cómo puedo expresar estos valores a valor corriente? Utilizando las tasas de inflación, ¿no es cierto? Para eso estas tasas de inflación las tengo que convertir primero a índices de inflación, eso ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces, el primer índice de inflación del año base va a ser siempre 1, ¿no es cierto? Va a ser siempre 1. El índice de inflación del primer mes va a ser de 1.17, ¿no ve? Es decir, este es el 1, este es el segundo, de 1.17, ¿ya? Sin embargo, va a ser igual, o sea, ¿cómo obtengo? Esto dividido entre 100 más 1, ¿no es cierto? La tasa la convierto a términos decimales, es decir, va a ser igual a esto dividido entre 100. No, está mal porque es 17 nada más. Un ratito vamos a eliminar esto, ¿ya? Va a ser igual a 17 dividido entre 100, ¿ya? 0,17. Pero a eso, ¿qué tengo que hacerle? Tengo que sumarle más 1 para que se convierta en índice. Ahí se convierte en 1.17. Ahora, ¿aquí qué voy a colocar? Tengo que colocar el índice de inflación acumulado hasta este momento, ¿no es cierto? Para poder acumular un índice, ¿qué se hace? Ya habíamos visto cuando elevábamos, ¿no es cierto? Aquí en este caso habíamos aprendido. Si está elevado a la cuarta potencia, vamos a tener que hacer ¿qué cosa? Multiplicar la base sobre sí misma, ¿cuántas veces? 4 veces, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, aquí tenemos bases diferentes. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Una por una, ir acumulando, es decir, multiplicándola por la otra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Agarro y digo, aquí, para que el resultado va a ser igual a ¿qué? A este 1.17 que hemos encontrado que es del mismo año base, multiplicado por el anterior índice, ¿no ven? Y eso me da 1.17. Para el mes siguiente, hago lo mismo. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es cuál es el índice propio de este mes, propio del segundo mes? Y aquí voy a calcular
va a ser igual a 10 dividido entre 100 más 1, ¿no ve? Y aquí me estoy olvidando de este. Y es 1.1, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero saber cuál es el índice de inflación. Siempre tengo que mostrar el acumulado, ¿no es cierto? Entonces, tengo que mostrar que va a ser igual al propio índice del mes, del mes 2, multiplicado por el índice anterior, por 1.17. Y ahí está. Y esos son los índices de inflación local acumulados. Los índices siempre se muestran acumulados, ¿ya? También pueden mostrarse, lógicamente, por mes, ¿sí? Pero si usted quiere acumular, es un dato más representativo de lo que usted quiere expresar llegado un momento. Ya tenemos los índices de inflación. ¿Qué hacemos con estos índices de inflación? No se olviden que lo que queremos es encontrar tasas e índices de inflación del dólar dentro de nuestra economía. Para eso estoy partiendo con 100 bolivianos. Ahora esos 100 bolivianos los voy a reexpresar a valor corriente, 100 bolivianos a precios corrientes. ¿Cómo hago eso? Hago multiplicando estos 100 por el índice de inflación, ¿ya? Que es el índice de inflación que tenemos ahí. Y hacemos lo mismo, multiplicamos 100 por 1.17, 100 por 1.287. Multiplicamos y nos va a salir, si ustedes están siguiendo con su calculadora, nos va a salir 117 y 128.7, ¿no es cierto? Ya tenemos ahí los 100 pesos expresados a valores corrientes. Ahora necesito estos 100 pesos que están expresados a valores corrientes, reexpresarlos nuevamente, pero a dólares corrientes. Para eso, ¿qué hago? Simplemente divido el valor del boliviano entre el tipo de cambio, ¿no es cierto? Va a ser igual a estos 100, ¿dónde está? Va a ser igual a los 100 dividido por el tipo de cambio. Y eso me da 14,28. Y hago lo mismo para cada año, para cada mes. ¿Sí? Y tengo que los dólares los 100 bolivianos equivalentes a dólares son de 14, los 117, 14.62 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la idea? La idea es que yo quiero encontrar tasas e índices de inflación del dólar en la economía. Como ya tengo expresado a dólares, para cada uno de estos datos, necesito encontrar cuál ha sido el nivel de crecimiento que ha tenido esta moneda en el transcurso del tiempo. Entonces, quiero encontrar una tasa de inflación local dolarizada. La tasa para el año base o el mes base, ¿cuánto va a ser? 0, no hay tasa, ¿no es cierto? Para el mes siguiente, ¿cuánto será? Es decir, yo quiero saber en cuánto creció el dólar desde el año 0 o el mes 0 hasta el mes 1, ¿no es cierto? Y en este caso, ¿qué tendría que hacer? Lo que tengo que hacer es dividir este monto, es decir, el valor del dólar en el mes 1, dividido por el valor del dólar en el mes anterior. ¿Ya? Y eso me va a dar un importe. A eso agarro y hagamos parte por parte mejor. ¿Ya? Eso me va a dar un importe que es 1,02375. Pero necesito convertir a tasa. Para que yo lo convierta a tasa, porque este es un índice, le quito el 1. Entonces, agarro y vuelvo y le quito 1, menos 1. Y eso se va a convertir todavía no en un índice, o sea, no en una tasa, ¿sí? Ahora sigue siendo un índice, ¿no es cierto? Pero ahora voy a multiplicar por 100 para convertirlo a tasa. De esta manera voy a tener la tasa de inflación de ese mes, que es 2,375. ¿Sí? Hago la misma operación para el próximo mes. Entonces divido 14.3 entre 14.26. Le quito menos 1, o sea, hago menos 1 y multiplico por 100, me va a dar un resultado que es menos 2,22, negativo. Y evidentemente, de 14,625 ha bajado a 14,3. Entonces, ha habido un proceso de
de disminución de precios. Una vez que tengo ya las tasas de inflación, necesito encontrar los índices de inflación para cada uno de los meses. Para el mes base, ¿va a ser cuánto? Sabemos que siempre va a ser 1 para el mes base, ¿no es cierto? A no ser que nos den o que trabajemos sobre otra base de datos, o sea, sobre ya algo que está acumulado y comencemos sobre eso mismo, ¿no es cierto? Pero eso va a depender del tipo de información que ustedes manejen. Quiero encontrar el índice de inflación. Ya saben cómo se encuentra. Si esto es una tasa, ¿cómo se hace para que se vuelva índice? ¿Qué hago? Entonces, aquí vengo y digo, esto va a ser igual, abro un paréntesis, a este importe, a la tasa, dividido por 100, para que se vuelva un índice, le sumo 1, más 1. ¿Lo ven? Y eso me da 1,02375. Y ese es el índice para este mes. Para el segundo mes, ya sabemos lo que hay que hacer. Este menos 2, aquí voy a ponerlo, ¿cómo se expresa como índice propio del mes? Es decir, menos, un ratito, va a ser igual a esto dividido entre 100 y sumado más 1. Y nos da 0,97, que es propio del mes 2, pero necesito mostrar información de índices de inflación acumulados aquí. ¿Para eso qué hago? Digo igual a este valor, que es el propio del mes, por el anterior valor, por este, ¿no es cierto? Y de esa manera tengo que el índice de inflación que voy a aplicar al presupuesto para el mes 2 es de 1,001. De esa manera hemos aprendido a encontrar tasas de índices de inflación del dólar dentro de nuestra economía. Y ese dato que hemos encontrado, ustedes lo van a llevar seguramente para cada uno de los meses del año del cual están elaborando el presupuesto y le van a aplicar a su presupuesto. ¿Cómo se aplica? Es decir, aquel componente que sea, porque generalmente el presupuesto tiene dos componentes, el componente nacional y el componente extranjero. Entonces, esta tasa le van a aplicar al componente nacional, estas tasas y estos índices. Y al componente extranjero le van a aplicar la tasa de inflación del dólar en su país de origen, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener dos tasas para estos casos. La tasa de inflación local acumulada, o sea, la tasa de inflación local y el índice de inflación local acumulado. Y eso le aplicamos al presupuesto. Con eso hemos concluido esta parte del presupuesto. Voy a dejar de grabar un ratito